Saludos, saludos y bendiciones para ti y con toda tu familia. Y que la paz de Dios esté contigo, con tu persona y en tu corazón y con toda tu familia. En nombre de Jesucristo, amén. Y te doy la bienvenida a través de este medio. Hoy voy a estar exponiendo un versículo de cómo educar a los hijos. Tú que ya eres padre y madre de familia, que ya tienes un regalo de Dios, para que le enseñes el temor de Dios, que hace falta mucho ahora en este tiempo. Me dirijo a ti, padre y madre de familia. Eduquen sus hijos conforme a la palabra de Dios, conforme al temor de Dios, para que tu descendencia sean personas de bien en lo moral. Y no solo eso, sino para que todos ustedes, toda la familia, sean salvas de su alma, por si todavía no conocen de Dios. Acérquense, Dios no los desecha, así como mi persona. Y Dios no me desechó cuando me acerqué a Él. Él me estuvo llamando por mucho tiempo, pero agradezco a Dios en haberme recibido por los vicios que tenía. Él me ayudó. Con la ayuda de Dios todo se puede. Él nos da de su amor, de su paz. La paz de Dios es muy diferente a la paz que la mayoría de nosotros que buscamos. La paz de Dios es muy diferente como nosotros lo buscamos. La paz de nosotros es cuando no hay problemas, ¿no? Pero la de Dios, aún en medio de problemas y dificultades, ya sea que nosotros mismos los hayamos hecho aquel problema, y Dios nos ayuda a seguir adelante en nuestra vida que también fue Dios quien nos dio. Y en el día que vamos a dar cuentas, Él nos pedirá también de qué hicimos con la vida que nos dio. Al igual, ¿qué hicimos con su palabra, la Santa Biblia? Allí no podríamos decirle, es que esta persona me provocó, no. Porque si nos enojamos fácilmente, o somos algunos que son iracundos, no se podrá excusar en el día del juicio. Dios te dirá, ahí estaba mi palabra, para que te fortalecieras y para que tu alma sea salva. Allí no podrá decir el esposo o la esposa, tú me provocaste. No. Todo lo que sembremos cosecharemos. Aunque Dios no nos paga conforme a nuestras malas obras, sino que tiene amor y misericordia. Amén.
El versículo de encabezado para de cómo educar a los hijos está en el libro de Proverbios, capítulo 22 y el versículo 6. Es lo que Dios nos dice en este pasaje de su palabra. Y voy a leer dos versiones de la palabra de Dios del libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6. La primera versión de la palabra de Dios voy a leer de Reina Valera revisada 1960. Y la segunda versión voy a leer que se llama Traducción en lenguaje actual. Y dice así, el de Reina Valera 1960. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Sí, ese es un mandamiento de Dios para ti que ya eres padre y para ti madre. Ya sea que ya no viva tu cónyuge, ya sea tu esposo o tu esposa. Entiendo que a veces el esposo muere primero o viceversa, o la esposa muere y te has quedado solo. A ti varón, instruye a tu hijo o hija, o a los dos, no sé cuántos tienes. Instruye en el camino de Dios para que sea una persona de bien, no solo aquí, sino también para su alma, incluyendo a ti si todavía no conoces de la palabra de Dios. Acércate a Dios. Y no solo se encierra en ese punto acerca de la enseñanza, como tienes que enseñarle a tu hijo la palabra de Dios, no, sino a ti también, padre y madre de familia, debes instruirte, porque la palabra de Dios es para todos. Desde la niñez, a ti, padre y madre de familia, y hasta en el día que moramos, cuando Dios nos llame a su presencia, hasta en ese tiempo, uno debe de leer la palabra de Dios, en educarnos, cada uno de nosotros, conforme a la palabra de Dios, porque todos los males de la sociedad, la solución es Dios y su palabra, es Jesucristo. Como te puedes dar cuenta si no has leído los 10 mandamientos, ahí está todas las soluciones de nuestros problemas de la sociedad. Así como aquel varón que es adúltero, que engaña a su esposa, y viceversa. Ahora también las mujeres están metiéndose de esa forma. No justifico a los varones ni tampoco a ustedes damas, pero tienen que acercarse a Dios, aun con esa vida que llevan. Acércate así. No esperes a que pienses como que estás bien para acercarte a Dios. No. Dios nos llama como estemos, así llenos de pecado, porque Él es quien va a perdonar nuestros pecados, va a borrar nuestros pecados. Entiendo que hay iglesias que, bueno, no sé si le diría iglesia de Jesucristo, solamente iglesia, porque la iglesia de Jesucristo no trata así. Entiendo que cada semana van nuevos creyentes, nueva feligresía, y cada uno de ellos viene con su problema también. Y Dios nos
nos dice que pues que nos acerquemos así como estamos. Cualquier problema que tengas, vicios, lo que sea, o estás embrujado, embrujada, Dios te puede desatar de todo. La brujería no es tan fuerte como el poder de Dios, porque Dios es un Dios todopoderoso. Amén. Ahora leo la otra versión de la palabra de Dios, el libro de Proverbios capítulo 22, versículo 6. La otra versión de la palabra de Dios que se llama traducción en lenguaje actual, dice así. Educa a tu hijo desde niño. Ahora, no quiere decir que solamente al niño, no, sino también a tu niña. Educa a tu hijo e hija desde niño, o sea, desde la niñez. Y cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñanzas. Ahí está. O sea, cuando tú, padre y madre de familia, le enseñas a tu hijo los mandamientos de Dios, el temor de Dios, será una persona de bien para los que lo rodean. No será un borracho, no será un marihuano, ni nada por el estilo. No consumirá sustancias ilícitas. No fumará, cuidará su cuerpo, porque su cuerpo le pertenece a Dios. Y el espíritu de vida que tiene también es de Dios. Entonces cuidará su cuerpo de tener buena salud. Porque fue Dios quien permitió que naciera, así como cada uno de nosotros. Amén. Vuelvo a leer otra vez el versículo 6 de la versión de la palabra de Dios que se llama traducción en lenguaje actual. Educa a tu hijo desde niño, o sea, desde la niñez, y aun cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñanzas. O sea, ya que estamos leyendo que es la palabra de Dios, nos está diciendo que van a ser tus enseñanzas, ¿no? O sea, tu padre y madre de familia debes estar alimentado de la palabra de Dios, de los 10 mandamientos que la mayoría de nosotros sabemos, porque en cada iglesia nos enseña, no todos. Entiendo que la religión católica romana, aunque no es católica, si es romana, pues no es católica. Y si le llaman católica, entonces tampoco es romana. Que ellos no les enseñan el segundo mandamiento de no adorar las imágenes. Y siempre se excusan de, nosotros no adoramos imágenes. No se engañen, bien saben que lo hacen. Piensan que nos engañan los otros que no aprueban. Lo digo en el amor de Dios, no me estoy hartando, no. También en la iglesia que pertenezco, así como mi persona, he tenido errores. Una cosa es muy diferente que uno tenga errores y es otra cosa muy diferente que uno apruebe algo que Dios no lo está diciendo. Que enseñen falsamente. Y me he llegado a equivocar en muchas de las exposiciones de la palabra de Dios que he expuesto a través de este medio.
ahora lo estoy grabando aquí por Facebook, pero también voy a subirlo por YouTube y otras plataformas también, con el favor de Dios. Así que, padre y madre de familia, enséñale a tu descendencia y tu generación la palabra de Dios. Como dice aquí, educa a tu hijo desde niño, y aun cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñanzas. Así es. Cuando el padre y madre de familia les enseña la palabra de Dios, el temor de Dios, el respetar a Dios y a sus semejantes, aunque se aparte tu hijo o tu hija y no esté en los caminos de Dios, siempre se acordará de ustedes que les enseñaron la palabra de Dios. Así como aquella historia que contó Jesús, creo que fue Jesús, de la parábola del hijo pródigo. Creo que está en el libro del Evangelio de Lucas, creo que capítulo 15, no me acuerdo muy bien. Vamos a analizar, creo que es ahí, para no equivocarme también. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 15, creo que es allí. Oh, sí, ajá. Empieza desde el principio del Evangelio de Lucas, capítulo 15. No, perdón, un momento. Sí, este es del versículo 11 en adelante, que toca ahí la parábola del hijo pródigo. O sea, aquel hijo se apartó de su padre y prefirió vivir una vida loca, una vida de borrachera. Y cuando se le acabó el dinero, mendigaba pan. Y recapacitó y volvió otra vez a su padre. La mayoría de nosotros eso hacemos, así como mi persona. Claro, estaba en la religión católica romana y reconozco que quedaron grabadas algunos mensajes que llegué a escuchar en la religión católica romana, de curas o sacerdotes que nos enseñaban. Claro, no tocaban el segundo mandamiento, pero en otros puntos sí tocaban. Y eso agradezco a Dios por haberme enseñado. Y agradezco a Dios por eso, porque la palabra de Dios siguió en mi corazón. Diría, más o menos me pasó así como esta parábola del hijo pródigo, que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, empieza desde el versículo 11 en adelante. Lo puedes leer, a ti dama, a ti varón, si no conoces de Dios. Date cuenta cómo vives tu vida, cómo educas tu familia. Y si tú eres un hijo, ¿obedeces a tus padres conforme al temor de Dios? Y ustedes, padres, padre y madre de familia, ¿están en los caminos de Dios? ¿Obedecen a Dios y sus mandamientos? Porque conforme aprendan de la palabra de Dios, así deben enseñarle a sus hijos.
para que cuando su hijo quiera alejarse, estarán las enseñanzas que ustedes le dieron y volverá a Dios y recapacitará, dirá, estoy en pecado, estoy viviendo una mala vida, esto a Dios no le agrada, así como la borrachera o el fumar cigarrillo, así como las sustancias ilícitas, o tener intimidad antes del matrimonio. Eso es pecado de fornicación y adulterio. Amén. Vamos. Ahora, si usted es padre de familia, sus hijos, su hijo o su hija se pone en rebeldía, no le peguen, digamos, a la primera desobediencia, sino a la tercera. Bueno, ese es mi pensamiento, digo. Yo no tengo esposa ni hijos, pero es lo que está escrito también en la palabra en otros pasajes. Que si 2 veces no entiende la persona, la tercera, entonces ahí, pau. Y también, padre y madre de familia, cuando prometan algo que le van a dar a su hijo, háganlo, para que no se enoje también, dependiendo cómo están económicamente, si es algo que necesita, como en lo económico. No todo es dinero que tienen que darle a su hijo. A veces quizás su hijo entienden que están escasos en lo económico. Quizás solamente quiere su hijo que pasen juntos en el parque, un pequeño picnic que no necesita tanto dinero. O no les está pidiendo unas vacaciones a Europa o algo así. La convivencia familiar es buena. Tenlo en cuenta a ti, padre y madre de familia. No todo es dinero. No tengas ese pensamiento como muchos han dicho. Yo le voy a dar todo a mi hijo, ya que a mí no me dieron nada. No. El mayor regalo que le pueden dar a su hijo es la palabra de Dios, su compañía, escucharlos, entenderlos, de qué es lo que le está pasando a su hijo, sus inquietudes, sus preguntas, cómo lo tratan en la escuela, si está sufriendo bullying, entre otros, que si lo están molestando. No digas tu padre de familia, peléate a golpes, no se necesita. Claro, a veces puede que uno llegue hasta ahí, pero no se educa así los hijos. Bueno, a veces uno llegue hasta ese punto, porque hay de hijos a hijos. Y no es esto aquel padre de familia que casi quiere matar a su hijo porque se equivocó en algo, o porque no te obedeció a la primera, ya le golpeas, no.
Y para que tengas ese balance de cómo educar bien a tu hijo, está en la palabra de Dios. Amén. Acompáñame al libro de Efesios, capítulo 6, del versículo 1 en adelante. Aquí están unos pequeños puntos de tu padre y madre de familia, cómo debes de educar a tu hijo. Y también para ti que eres hijo, en su seno familiar, dice así. Efesios capítulo 6, versículo 1 en adelante, dice: Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Aquí está hablando Dios. Tú que eres todavía hijo. Bueno, seguirás siendo hijo aunque te hayas casado. Seguirás siendo hijo de tu padre. Eso no se puede divorciar. Dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y aquí pone uno de los 10 mandamientos para tú que eres hijo e hija. Dice: honra a tu padre y a tu madre. Ahí está. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. O sea, el honrar a los padres no significa como comprarles regalos. Ahora no estoy diciendo que no compres regalos a tus padres, claro. Si habrás ahorrado, si habrás trabajado para darle algo a tu padre y a tu madre. Puedes darle en los días festivos o cualquier día también se puede. El honrar a los padres es obedecerlos. Pero eso, el obedecer debe de ser conforme al temor de Dios. Como dice el versículo 1, de Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Por si tu hijo e hija, si tus padres todavía no conocen de la palabra de Dios, edúcate, aprende de la palabra de Dios para que no participes en pecados ajenos. Amén. Dice. Vuelvo a leer otra vez del versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. Ahí está. El obedecer a Dios y a tus padres, hay una promesa. Dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. O sea, hay una promesa si obedeces a Dios y a tus padres. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahí está. Esa es la promesa de Dios, que si obedeces, tu hijo e hija, tú que eres hijo e hija, tendrás una larga vida aquí en la tierra. Y después también la vida eterna, si te pones bien a cuentas con Dios, confesando tus pecados y alejándote de ellos y pidiéndole perdón a Dios y recibiendo a Jesucristo como tu Señor y Salvador de tu alma. Y después empiezas a leer la palabra de Dios para que te instruya de cómo agradar a Dios. No solo el honrar y obedecerlos a tus padres, así como los 10 mandamientos. Puedes leer los 10 mandamientos que están registrados en
libro de Deuteronomio capítulo 5 y 6. Ahí puedes encontrarlo. Dice, esa es la promesa, tú que eres hijo e hija, que si obedeces a Dios, a su palabra, y te pones bien a cuenta con Él, y obedeces a tus padres conforme al temor de Dios, tendrás una larga vida aquí. Una larga vida aquí sobre la tierra. Ahora, el versículo 4 va para ustedes, padre y madre. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, en otras palabras, todo el seno familiar tiene que, deben de obedecer a Dios, sus mandamientos, todos. Es lo que se hiciera así, para que una familia prospere. No me refiero que van a prosperar económicamente, eso solo Dios lo sabe. Pero van a prosperar que tienen buena salud, que saben las enseñanzas de la palabra de Dios, y así no se dejarán engañar de cosas que ahora están aconteciendo. Que hay muchos géneros, como por ejemplo, hay solo dos géneros, femenino y masculino. Amén. Así que toda la familia tiene que estar integrada a los caminos de Dios. No estoy diciendo que no habrá problemas, claro que no. Esos seguirán surgiendo. Ya sea que ustedes lo provocaron algún problema, o Dios está haciendo pasar por alguna prueba. Amén. Seguimos. Y si toman en cuenta a Dios, pues serán de agrado no solo en su seno familiar, sino también en alrededor de sus vecinos, en su trabajo y en todo el hogar. Sigo leyendo Efesios capítulo 6. Ahora leo el versículo 5. Dice, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor, no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Esa es la consecuencia de tomar en cuenta a Dios. Todo el seno familiar, padres, hijos, padres, de nuestros vecinos, de nuestro jefe, donde compramos. Que todo lo hagamos en el temor de Dios. Porque también cada uno de cómo tratamos a la gente
Dios nos puede pagar también conforme tratamos a las personas. Así Dios lo ha dispuesto. Más adelante, Dios también les habla a los jefes, como dice el versículo 9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Un ejemplo, si tú, padre y madre de familia, eres un empresario, no solo eres un padre de familia, sino empresario, y no les pagas el salario a tus trabajadores, pues eso también te las verás con Dios. No se encierra solamente por ser buen proveedor en lo económico, no. También debes enseñarle a tus hijos al temor de Dios. Y de esa misma forma trata a tus trabajadores. Así es como Dios quiere. Claro, entiendo también que hay de empleados a empleados, que cada uno de nosotros a veces damos dolores de cabeza a los jefes. Tenemos accidentes, errores, eso es normal. Y debes tolerarlo, tú que eres padre y madre de familia, ya sea que tengas tu cónyuge o ya no. Ya Dios se lo quiso llevar. Amén. No solo en eso se encierra acerca del versículo que les leí de Proverbios capítulo 22, versículo 6, acerca de instruir, tu padre de familia, de instruir a tus hijos. También si todos ustedes con familia obedecen a Dios, se someterán a las leyes gubernamentales. Claro, los gobernantes ponen leyes que a veces están en contra de la familia y todo eso. Eso no hay que obedecer. Pero en última instancia también aquellas leyes gubernamentales, los que son como provechosos para la sociedad, fue Dios quien las puso también. Y eso lo pueden leer en el libro de Romanos capítulo 13. Es lo que Dios pide. Cuando toda la familia tome en cuenta a Dios y obedece a las leyes gubernamentales. Porque si Dios no está en su familia, pues cada uno hará lo que bien le parece. Si tu padre de familia y madre de familia no le enseñas a tu hijo el temor de Dios, los mandamientos de Dios, pues va a andar como dicen ese dicho, como chivo rebelde, desobedeciendo a las leyes gubernamentales, al tránsito, fumando sustancias, consumiendo sustancias ilícitas, emborrachándose, desobedeciendo a la policía y todo ello. Y ninguno de los que hacen eso no ha llegado a la vejez. Jóvenes que mueren a temprana edad. ¿En serio esos quieres tu padre y madre de familia?
a que tu hijo muera a temprana edad, ya que no le enseñaste el temor de Dios. Ahí te puedes dar cuenta cuán beneficioso es leer la palabra de Dios y educarnos y comportarnos como Dios quiere. Todo se encierra en Dios. La vida que debemos de llevar en esta tierra es conforme a Dios manda, conforme a sus mandamientos y toda su palabra, la Santa Biblia. Así que tu padre y madre de familia, hagan eso. Voy a tocar un ejemplo de una madre de familia que le enseñaba a su hijo. En este mismo libro de Proverbios, capítulo 31, los primeros versículos, desde el primer versículo hasta el versículo 9. Dense cuenta aquí, esta madre de familia educando a su hijo. Escuchen. No solo a ti que eres madre soltera, también a ti varón. O si los dos están, pues qué bueno. Bendito sea Dios. Dice así. Libro de Proverbios capítulo 31, del versículo 1 hasta el versículo 9. Escuchen atentamente, dice. Palabras del rey Lemuel. O sea, estas son palabras que escribió el rey, un rey que se llama Lemuel. Dice así, la profecía con que le enseñó su madre. O sea, después que su madre murió, él recordó lo que su madre le enseñó. Aquí se encierra también el versículo de que les leí, Proverbios capítulo 22, de instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. O sea, este rey se acuerda de su madre, cómo lo educó, y atesoró la palabra de Dios. Leo desde el principio. Proverbios capítulo 31, versículo 1. Palabras del rey Lemuel. La profecía con que le enseñó su madre. Ahí está, su madre. Voy a cambiar la traducción de la palabra de Dios. Voy a usar la versión traducción en lenguaje actual. Escuchen, este se entiende más todavía. Dice, con estas palabras el rey Lemuel fue educado por su madre. Dice, querido hijo mío, que naciste como respuesta a mis oraciones a Dios, ¿qué consejos podría darte? Aquí la madre está diciendo a su hijo que ella estuvo orando a Dios por él y Dios le contestó la oración. O sea, en otras palabras, aquel madre no podía tener hijos, pero con sus oraciones Dios llegó a escucharlo y le concedió y le dio aquel hijo que lo llamó Lemuel y que llegó a ser un rey, dése cuenta. O sea, por eso a ustedes que todavía son jóvenes, a ti joven, a ti señorita, edúquese conforme a la palabra de Dios.
y cásense conforme a Dios manda. No anden ahí aventurándose entre placeres. Es lo que Dios quiere. Vuelvo a leer otra vez el versículo 1, dice: con estas palabras el rey Lemuel fue educado por su madre. Querido hijo mío, que naciste como respuesta a mis oraciones a Dios, ¿qué consejos podría darte? Si a su madre le llegó a contar, ¿qué consejos le podría darle a su hijo Lemuel? Y yo ya les he dicho, los mejores consejos y buenos consejos los encuentras en la palabra de Dios. Porque el mundo está más lleno de malos consejos. No estoy diciendo descarten todo consejo de alguna persona, no. Pero si tiene temor de Dios te podrá enseñar de cómo agradar a Dios, de cómo obedecer a tus padres, de cómo obedecer en la sociedad. Y no te alejes para que no te alejes de los caminos de Dios. Y al último sea, salva tu alma. Claro, debes de arrepentirte de tus pecados, alejarte de ellos y recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador de tu alma. Para que también recibas el Espíritu Santo, que te enseñará la verdad de Dios y de su palabra. Amén. Y esto es lo que le aconsejó Lemuel su madre. Dice, no te vuelvas loco por las mujeres. Ahí está. Ese va para nosotros, los varones. Pero no es solo para los varones, también para ustedes, señoritas. Amén. Dice, no te vuelvas loco por las mujeres, pues han llevado a la ruina a muchos reyes. Y ahora no quiere decir que todas ustedes mujeres son como si fueran malas, no. También nosotros. O sea, toda la humanidad todos nacimos bajo pecado. Cuando uno no tiene el temor de Dios, pues tenemos malos pensamientos, rabia, ira, enojo de lo que nos hayan hecho. Y queremos vengarnos. No, eso es pecado. Eso es pecado, tener ira, enojo, de querer desaparecer a alguna persona. No. Quitemos eso de nuestra mente si tú quieres agradar a Dios. Pero si tú te quieres perder, adelante. Denle rienda suelta a tu ira, a tu enojo. Es lo que le enseñó la madre de Lemuel, que llegó a ser rey. Dice, no te vuelvas loco por las mujeres, pues han llevado a la ruina a muchos. En este versículo 3 da a entender pues que no ande de cantina en cantina, de borrachera en borrachera, ahí emborrachándose y tratando de conquistar aquella mesera. Son lugares de mala muerte. Pero si tú quieres vivir así, adelante. Yo no te detengo. Si no quieres ir salva tu alma, adelante. Nada más no digas en el día del juicio, yo pensé. Allí no podrás decirle yo pensé. No.
No te vuelvas loco por las mujeres, pues han llevado a la ruina a muchos reyes. Querido Lemuel, no conviene que los reyes tomen bebidas alcohólicas, ahí está, ni que se emborrachen. O sea, en otras palabras, aquí su madre le siguió aconsejando cuando su hijo llegó a ser rey. ¿Se dan cuenta? Libro de Proverbios capítulo 31, versículo 4, vuelvo a leer. Querido Lemuel, no conviene que los reyes tomen bebidas alcohólicas, ni que se emborrachen, o sea que no anden de cantina en cantina, porque pervierten su camino, pervierten sus pensamientos, y no piensan con claridad. Eso es lo que causa la borrachera. Nadie me puede contar, lo sé por experiencia. No me harto de ello. Vuelvo a leer otra vez del versículo 4, dice, querido Lemuel, no conviene que los reyes tomen bebidas alcohólicas, ni que se emborrachen, porque en cuanto se emborrachan, se olvidan de la ley y no protegen a los pobres. Esa es la consecuencia de la borrachera. El alcohol es para los que viven amargados y ya no tienen esperanza. Déjalos que se emborrachen y se olviden de su miseria, que no se acuerden de lo mucho que sufren. Ahora, eso no quiere decir como para que se emborrachen otros. No es lo que quiere decir, sino que aquella madre de familia está educando a su hijo. ¿Por qué es su hijo? Porque lo quiere. Y tú, padre y madre de familia, ¿quieres a tu hijo? ¿O te importa un comino? Que lo atropellen, que le claven un puñal en la cantina. Versículo 8. Habla en favor de las viudas, defiende los derechos de los huérfanos, habla en favor de ellos, hazles justicia, defiende a los pobres y humildes. O sea, en conclusión es, aquella madre pues le enseñó el temor de Dios, la palabra de Dios, los mandamientos, y que llegó a ser rey. Y le aconsejaba a su hijo pues que no se emborrachara, para que no se olvidara en aplicar bien la justicia. Eso y podemos tocar otros puntos acerca de olvidarse de la justicia, así como los que se dejan sobornar. Si tú me estás viendo, varón, que has hecho esto, ten por cierto que en el día del juicio no podrás sobornar a Dios para que te deje entrar en el cielo, no. Ponte a cuentas bien con Dios. ¿A qué podrás engañar y todo ello? Para decir que tienes fiero y todo. En la presencia de Dios te quedarás como el perro con su cola entre sus dos patas. Y no podrás decirle ahí, yo pensé. No, no podrás decirle. Ponte a cuenta bien con Dios hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Acércate a Dios. Dile que quieres agradarlo, que quieres estar en su presencia cuando mueras. Dile que te arrepientes de tus pecados, que ya no quieres ofenderlo. Y pídele que te muestre cómo agradar a Él. Arrepiéntate de tus pecados y pídele perdón a Dios. Y recibe a Jesucristo como tu Señor y Salvador de tu alma.
para que recibas el Espíritu Santo y te ayude e interpretes bien la palabra de Dios. Bueno, hasta aquí mi parte de la exposición, el pensamiento de la palabra de Dios, de lo que eres padre y madre de familia, de cómo educar a tus hijos e hijas. Y ustedes, hijos, también obedezcan a sus padres en el temor de Dios. Sea toda la familia. Amén. Bueno, hasta la próxima, con el favor de Dios. Y que la paz de Dios esté contigo, con tu persona y en tu corazón y con toda tu familia. En nombre de Jesucristo. Amén. Hasta la próxima, con el favor de Dios. Bendiciones.